eso cuéntame, mi Dios, cómo son tus siervos Moisés y Aarón. ¿Cómo es el carro que a Elías guió? ¿O el siervo conforme a tu corazón? Cuéntame la reacción de Abraham al ver desde la eternidad. Hola, Y libre de buenos días. todo peso y afán. Y por si acaso, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, familiares de Facebook, de TikTok, de YouTube, hermanos en Cristo. Les habla Amílcar Sánchez para el canal de La Respuesta. Y este día, al igual que el video pasado, lo vamos a realizar por una petición de varias personas que me solicitaron hablar de este tema. Y vamos a hablar acerca de los profetas. Pero antes de continuar con el tema, por favor, suscríbete, dale like al video. Casi nunca lo he pedido, pero lo voy a pedir porque es la manera en que este mensaje puede ser reproducido por YouTube. Si no, YouTube no lo toma en cuenta para que me encuentren más fácil. Y no porque yo sea el gran iluminado, sino simplemente porque soy un creyente más que está haciendo el esfuerzo por compartir el mensaje de la palabra de Dios y también combatir las herejías y las blasfemias que se suscitan constantemente en las redes sociales, para que no haya confusión. Y vamos a hablar estrictamente de la palabra de Dios, no de lo que yo piense. Si hay alguna opinión personal, lo voy a mencionar que es una opinión personal no bíblica, esforzando a que esa opinión sea bíblica. Pero todo lo que vamos a compartir es en base a la Escritura. Este tema es muy claro, lo de los profetas. Y vamos a hablar, porque me lo solicitaron hablar de esto, como ya lo había mencionado. Y el tema va a ser, ¿los profetas están vigentes? ¿Hoy en la actualidad están vigentes los profetas? Y vamos a partir el tema en dos partes. Uno es la definición de profeta en el Antiguo Testamento, su contexto, cuál era la función, si era un oficio. Y el tema 2 sería la definición de profeta en el Nuevo Testamento. Son diferentes, parecidos, pero son diferentes, así que vamos a continuar con el tema. La definición de profeta en el Antiguo Testamento proviene de la palabra Naví. Es de la palabra hebrea Naví, de ahí proviene profeta. Y la palabra Naví viene de Nabá, que significa proclamar, anunciar, profetizar, y puede ser asignada esta definición a un profeta, un verdadero profeta, a un falso profeta o incluso a un profeta pagano. Se usa esta palabra Naví indistintamente y esta aparece más de 316 veces en el Antiguo Testamento. La palabra Naví en hebreo se traduce comúnmente como profeta. Sin embargo, también puede tener otros significados, dependiendo del contexto. Puede referirse a alguien que pronuncia un mensaje divino o predice el futuro, pero también puede ser utilizado para referirse a un orador, a alguien que defiende, a un defensor o a un portavoz. Cabe mencionar que el profeta no era un adivino, no era alguien que tenía un poder especial, un iluminado, que tenía algún poder, o alguien que tuviera ese poder independiente de la influencia de Dios que le permitía descifrar el futuro. No es así. Eso no era un profeta, un verdadero profeta en el Antiguo Testamento. Simplemente era un mensajero que proclamaba el mensaje de Dios por revelación divina directa. Es importante tener en cuenta el contexto en el que se usa la palabra Naví para determinar el significado preciso. La primera vez que encontramos esta palabra
es en Génesis 27. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, Naví, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los suyos. Esta palabra la vemos en el contexto de que Abraham se encuentra con Abimelech y se presenta junto con su esposa Sara, pero miente y presenta como si Sara fuera su hermana. Y Abimelech toma a Sara y la quiere tomar para ella. Sin embargo, Dios interviene. Y es cuando aquí Dios habla con Abimelech y dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es Naví. Es la primera vez que se encuentra esta palabra en la Biblia, en Génesis 27. Y ahí mismo en Deuteronomio se define, o sea, en la Biblia, se define claramente qué es un profeta de Dios y qué es un falso profeta. En Deuteronomio 18, 18 al 22, vamos a leerlo. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Vamos a analizar este pasaje versículo por versículo. Este pasaje claramente habla de falsos profetas y la palabra que se utiliza para ello es Naví. Así que un profeta puede ser alguien que hable por revelación divina o alguien que hable por su propia cuenta y proclame profecías falsas que no son reveladas por Dios. En el versículo 18 podemos ver que el profeta de Dios, como habíamos mencionado, no es alguien que hable por su propia cuenta, es alguien que simplemente proclama el mensaje que Dios le reveló. En el versículo 20, los profetas que se autoperciban como tales deben de tener mucho cuidado de estar haciendo esto, porque al hablar falsamente en el nombre de Dios, ese profeta morirá. Es la advertencia que Dios les hace a los falsos profetas que se autoproclamen o autoperciban como tales. En el versículo 21 señala la inquietud de algunas personas que deseaban saber cómo distinguir un falso profeta de uno verdadero. Hacen esa pregunta. Y en el versículo 22 se responde de una manera muy simple. Y dice que si lo que dijo ese profeta no se cumple o no aconteciere, entonces es un falso profeta. Así de sencillo. Y no debes de tener temor de él. Es decir, no debes tener ningún respeto por él. En base a todo lo que vimos, entonces el profeta de Dios en el Antiguo Testamento es alguien que hablaba primeramente en el nombre de Dios. Es alguien que recibía revelaciones de Dios. Los profetas son llamados a revelar la voluntad de Dios a su pueblo. Anunciaba o predecía el futuro por el aviso de Dios. La profecía implica una revelación de los eventos futuros, pero claro, estos revelados por Dios mismo. Los profetas veían visiones o tenían sueños revelados por Dios que revelaban su voluntad. Era un hombre de oración. Los profetas pueden hablar con Dios en oración y recibir sus respuestas. Puede ser un intermediario. Los profetas pueden servir como intermediarios entre Dios y el pueblo, transmitiendo el mensaje de Dios y el de su pueblo a Dios. Esto lo podemos poner de ejemplo en Daniel 9:18. Vamos a ver Daniel 9:18. Vamos a leerlo y vamos a leer también el versículo 19. Dice,
Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, y abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ahí vemos claramente cómo Daniel interviene por el pueblo, hace un ruego por el perdón de sus pecados de él y de su pueblo. Vamos a ver en qué contextos se presenta esta palabra Naví. Por ejemplo, se presenta en el contexto de la vocación profética o del llamado que Dios hacía al profeta. Por ejemplo, en Deuteronomio 18:18, vamos a leerlo. Deuteronomio 18:18. Dice, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ya habíamos visto este versículo, pero habla acerca del llamado que Dios hace al profeta, y en eso habla de una vocación profética. También lo vemos en el contexto de que los profetas intervienen en los asuntos del rey o del pueblo, como lo vemos en 2 de Samuel en el capítulo 12, donde Samuel habla acerca de la elección del rey al pueblo de Israel, esto por petición de los mismos israelitas y de los judíos, y la designación divina de Dios de este rey. También hace el profeta advertencias y juicios y llamados al arrepentimiento. Constantemente lo vemos que eso es una de las funciones que hace el profeta, el que tenía el oficio de profeta, aparte que dejaba las cosas por escrito. Lo vemos en Jeremías, en Isaías y Ezequiel, por ejemplo. Confrontaban a los falsos profetas. Y esto lo vemos en Jeremías 23:16. Este versículo es importantísimo. Pongan atención a lo que dice, porque también lo vamos a hacer referencia a él más adelante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Este versículo es muy importante porque los falsos profetas, hay muchos ejemplos hoy en día de falsos profetas, le profetizan a la gente por lo regular mensajes positivos y les dan falsas esperanzas con tal de mantener el mayor tiempo posible y la mayor cantidad de gente en su congregación. Y cuando les falla una profecía que hacen, ¿qué es lo que hacen los falsos profetas? Le echan la carga de la culpa al receptor de dicho mensaje. ¿Qué les dicen? Yo ya lo he visto muchas veces que sucede esto. Les dicen, lo que pasa es que no funcionó la profecía que yo hice porque tú no tienes fe. Entonces, todas las veces que se equivocan, le echan la culpa a su feligresía. También lo vemos en el contexto de la revelación de la voluntad divina y profecías mesiánicas. Por ejemplo, en Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a la luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto lo vemos del profeta Isaías. Número 2. Definición de la palabra profeta en el Nuevo Testamento. Esta palabra aparece en el Nuevo Testamento 149 veces en el Nuevo Testamento. En el griego, la palabra profeta viene del griego profetes, y este se deriva del griego profeteo, que significa profetizar, decir algo con anticipación o hablar en el nombre de alguien o en lugar de alguien. El griego profeteo está compuesto por una preposición pro, antes, hacia o en lugar de. Es lo que quiere decir antes, hacia o en lugar de. Y femi, que quiere decir yo hablo. Lo que sugiere que es una persona que habla de algo antes de que suceda o una persona que habla en nombre de otro. Por tanto,
vemos que la palabra usada en griego tiene el mismo significado que la palabra Naví en el Antiguo Testamento. Es alguien que dice algo con anticipación o que habla en el nombre de alguien. La función de un profeta en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se define la función de los profetas. En 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Por tanto, la autoridad de un profeta ya no es para destrucción, sino para edificación de la iglesia y para exhortación y consolación. Y podemos, por esto, afirmar que todos los cristianos somos profetas. En el sentido que menciona el Nuevo Testamento, ya no es la misma función que en el Antiguo Testamento. Los profetas fueron reemplazados por los apóstoles. Ese es otro punto. Los profetas fueron reemplazados por los apóstoles. Ahora los apóstoles representan la voz de Dios para el pueblo. Ya tenemos la revelación completa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ya que los apóstoles escribieron en palabras lo que Dios les indicó en este tiempo. Así como los profetas dejaron por escrito sus enseñanzas y sus profecías, las tenemos por escrito, los apóstoles ahora son los que escriben las nuevas revelaciones a través del nuevo pacto. De hecho, los apóstoles tienen más autoridad aún que los ángeles y por lo tanto también más que los profetas. Esto lo vemos en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, está hablando Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del cual os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Muchos de los actuales falsos Navim, profetas, justifican su errada comprensión de la función de profeta basándose en Efesios 4:11, que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este versículo se refiere a que en el transcurso de la historia de la iglesia, en todo el transcurso de la historia de la iglesia, designó temporalmente como profetas en este desarrollo histórico y también apóstoles. Y esto sucedió en la época del Antiguo Pacto y parte del Nuevo Pacto. Y una vez que se concluyó con la revelación del Mesías, que lo vamos a ver en el siguiente versículo, el oficio de profeta dejó de existir en la iglesia. Como lo dice precisamente el profeta, que este sí era profeta, el profeta Daniel, en Daniel 9:24, dice, 60 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todos sabemos que las 70 semanas de Daniel son una profecía mesiánica que se cumplió con precisión asombrosa. Y vemos en este versículo que esta profecía se cumple al terminar ¿con qué? Con la prevaricación. ¿Al terminar con qué? Con el pecado. Y se lleva a cabo la expiación definitiva de la iniquidad. Recuerden que expiación viene de Kippur. Ustedes conocen, no sé qué tantos conozcan, en Israel todavía se lleva a cabo el día de Yom Kippur. Entonces, expiación viene de esta palabra, Kippur. Y Kippur viene de la palabra kafar. Y kafar quiere decir ocultar. Entonces, no había expiación definitiva de la iniquidad. Solamente se ocultaba. Eso es lo que quiere decir kafar, ocultar. Solamente al hacer la expiación en el Antiguo Testamento, solamente se ocultaba el pecado. Pero al venir Cristo, viene la expiación definitiva de la iniquidad. Y además, también vendría la justicia perdurable, la justicia eterna. Cuando alguien cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, se aplica la justicia eterna en Él. La justicia eterna de Cristo. Está hablando de eso este pasaje.
¿Y qué pasa cuando se determina todo esto? Cuando se cumple esta profecía. Dice que con esto se sella, es decir, se termina. Con esto deja de ser ya y se pone fin a la profecía y a las visiones. ¿Por qué? Porque Cristo había sido ungido. Porque así lo dice el pasaje. Y ungir al Santo de los Santos. O sea, una vez que se termina con todo esto y se sellan las profecías y las visiones, se unge al Santo de los Santos, es decir, a Cristo. ¿Y cuándo se unge a Cristo? Cristo es bautizado por Juan el Bautista en el año 27 después de Cristo, al final exactamente de las 69 semanas profetizadas por Daniel. Ahí se dicta que ya no hay nada más que profetizar, porque las profecías se cumplieron en Cristo y ahora los apóstoles dejarían por escrito las nuevas revelaciones en la palabra de Dios, como lo vemos en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Está muy claro este pasaje? La palabra de Dios es la palabra revelada, es Cristo mismo. Ahí se cumple todo, por eso ya se cierra la profecía, porque toda la revelación ya está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Se cierra por completo. Aunado a esto, a lo que acabamos de ver, todavía hay más. Aunado a esto podemos ver en el siguiente pasaje que los profetas dejaron de ser en Lucas 16:16. Dice que el último profeta fue Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Exactamente como lo profetizó Daniel. Hasta ahí acaban los profetas. A la luz de las Escrituras, vemos que los profetas y las profecías bíblicas habían dejado de ser cuando Cristo fue bautizado por Juan y por ende Juan fue el último profeta. Finalmente, uno de los poquísimos argumentos que esgrimen los autoproclamados profetas es que se mencionan todavía en Hechos a Agabo y Silas. Dicen, no, pues ahí está Agabo y Silas en Hechos. Dicen que son profetas. El problema es, uno, que Hechos no es un libro de doctrina, es un libro histórico que está describiendo los hechos de los apóstoles. Y a Agabo se le menciona en Hechos 11:28 y 21:10 al 11, si ustedes lo quieren leer en sus Biblias. Y también a Silas se le menciona como profeta en Hechos 16:25 al 36. ¿Qué podemos decir de esto? Simplemente que tenían el don de profecía, pero no el oficio de profeta. ¿Y por qué podemos concluir esto? Muy simple, porque estos no aportaron con sus profecías algo para el futuro en las Escrituras, como sí lo hicieron los profetas en el Antiguo Testamento y como lo hicieron los apóstoles en el Nuevo Testamento al redactar por inspiración del Espíritu Santo las Escrituras, ya que a ellos sí se les había asignado esa tarea. O que alguien me diga, algún iluminado, que Agabo y Silas dejaron escritos de sus profecías. Pues no, porque no tenían el oficio de profeta. Los apóstoles los reemplazaron y los profetas, que sí eran profetas del Antiguo Testamento, nos dejaron sus escritos. Efesios 2:20 menciona que somos edificados sobre apóstoles y profetas. Vamos a leerlo. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Más claro ni el agua. Cualquiera que tenga una noción pequeña
de la construcción sabe que un cimiento no se puede poner dos veces. Solamente hay un cimiento para cualquier construcción. Por lo tanto, una vez que se cimentó la iglesia y nosotros los creyentes sobre profetas y apóstoles, no va a haber más profetas y apóstoles porque se pone el cimiento una sola vez. Y hablando de los apóstoles tienen sus propias características y tampoco ya hay apóstoles hoy en día. Pero no vamos a hablar de ese tema. Quizás, si ustedes lo solicitan, a través de los comentarios, hablaremos del tema de los apóstoles. Pero sigamos con el tema que nos compete el día de hoy. Vamos a seguir hablando de los profetas. En Hebreos 1, del 1 al 2, vamos a leer lo que dice. Hebreos 1, 1 al 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La revelación está terminada. Aquí lo dice claramente, en el tiempo pasado hablaba por los profetas, pero ahora ¿por quién? ¿Por el Hijo? ¿Por su escritura? ¿Por la revelación que ya tenemos en el Nuevo Testamento acerca de Cristo y de su ministerio, del Evangelio? Ya no por los profetas. Está demasiado claro, todos estos versículos son clarísimos. Y volvemos a repetir ese pasaje porque vamos a señalar otro dato. Dice 2 de Pedro 2:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, la revelación se cumple cuando viene Cristo a habitar en el corazón de los seres humanos. Dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando una persona que cree en Cristo como Señor y Salvador, se cumple la profecía de la Escritura, porque dice que tenemos la palabra profética más segura. El anuncio a todo el mundo del Evangelio de Cristo es la profecía que Dios nos ha encargado que proclamemos en todo el mundo. En 1 Corintios 14:1, Pablo dice que profeticemos. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Aquí se refiere Pablo al don de profecía, que es muy diferente al oficio de profeta, porque queda muy claro en 1 Corintios 14:3 que el profetizar, que ya lo vimos el versículo, que el profetizar ya no tiene la función de antes, simplemente, como siempre lo ha sido, significa proclamar el mensaje de Dios, y esto se cumple al predicar su palabra. En conclusión, de todo lo que ya hemos visto, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, tanto de la palabra Naví como de la palabra profetes. Los profetas, como los conocíamos en el Antiguo Testamento, dejaron de ser. Y el último fue Juan el Bautista. Las visiones y las profecías dejaron de realizarse al ser sellados con el cumplimiento del Mesías príncipe cuando fue ungido por Juan el Bautista. 3. Los profetas fueron sustituidos por los apóstoles. 4. Ya no puede haber más profetas y apóstoles porque son el cimiento de la iglesia y un cimiento no se puede poner dos veces, solo se pone una vez. 5. Existe el don de profecía, pero no el oficio de profeta, y este consiste en proclamar el mensaje de Dios. 6. La palabra de Dios es la fuente más confiable. De hecho, es la única fuente confiable, profética e infalible.
se cerró la revelación. Finalmente, un falso profeta lo que hace para convencer a la gente es adularla y también da falsos mensajes, falsas esperanzas, le habla bonito a la gente al oído, como lo vimos en el versículo, dice Jeremías 23:16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Ven cómo esa es una de las características de un falso profeta? Te dice cosas bonitas, positivas y te levanta el ánimo como cualquier coaching lo podría hacer. Finalmente, ¿cómo saber que en mi iglesia el autoproclamado profeta es falso? Simple, como lo dice ahí mismo la Escritura. Si dice 100 profecías, 1000 profecías, 1,000,000 de profecías y solamente falla en una, aunque sea en una, aunque estoy seguro que va a fallar en muchísimas, pero si falla solo en una, es un falso profeta condenado con Dios y no te merece el menor respeto. Si de verdad quieres profetizar, profundiza en la Escritura y habla el mensaje revelado que Dios nos dejó en hebreo y en griego. Y hay traducciones de las Escrituras originales confiables en español que son suficientes para proclamar el verdadero mensaje y único mensaje infalible que son sus Escrituras. Ahí debemos de centrar nuestra proclamación de su mensaje. No esperes más y busca una iglesia con sana doctrina. Y huye de los falsos de los falsos pastores, de los lobos rapaces vestidos de ovejas y autoproclamados profetas. Muchas gracias por su atención. Espero que este mensaje les sea de bendición y les quede claro realmente qué es profetizar hoy en día. ¿A qué se refiere profetizar? Que los profetas, como los conocíamos anteriormente, ya no son vigentes. Muchas gracias por su atención. Espero que este mensaje les sea de bendición. Y recuerden que en la palabra de Dios van a encontrar la respuesta a todo. Todo lo que compartimos ahora fue acerca de la palabra de Dios. No estamos inventando nada. Ustedes mismos sean sinceros, autoexamínense y lean cada versículo y todo su contexto de lo que estamos hablando. No olviden suscribirse, darle like al canal, compartirlo, para que el algoritmo de YouTube también nos pueda encontrar más fácilmente. No porque yo sea un iluminado ni nada por el estilo, sino simplemente para seguir cooperando así con otros hermanos también que están proclamando la palabra de Dios a través de las redes sociales. Busquen la sana doctrina. No se queden en las sectas que pueden meterlos en muchos problemas y hacerlos que se pierdan de la vida eterna. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Recuerden que la respuesta no está en este canal, no está en otros canales. La respuesta que tú estás buscando para tu vida y para encontrar la paz que Dios promete que sobrepasa todo entendimiento humano y para encontrar la vida eterna, solamente esa respuesta la vas a encontrar en la palabra de Dios. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. En los días de mi juventud llegaste tocando a mi puerta y hablándome con suma quietud, me pediste dejarla abierta. Al oír el llamado de amor, levanté mi rostro al cielo y vi que eras tú, mi Señor, sacando mi vida del suelo.
Hoy tengo paz y consuelo, aun con conflictos o asedio, con agitación o resuello, felicidad brota de en medio. Y aunque gozo siempre me das, y tus promesas no faltarán, y en la tormenta siempre estarás, en tus brazos anhelo ya estar. Por eso cuéntame, mi Dios, cómo son tus siervos Moisés y Aarón, cómo es el carro que a Elías guió, o el siervo conforme a tu corazón. Cuéntame la reacción de Abraham al ver desde la eternidad, y libre de todo peso y afán, la promesa cumplida en tu bondad. Cuéntame, mi Dios y mi Señor, cómo es aquella corona del discípulo que con amor tu segunda venida pregona. Cuéntame, mi Señor y Cristo, cómo es la sonrisa de mi madre, ahora que contigo despertó y vio cara a cara a nuestro Padre. Cuánto es el gozo de aquellos que su confianza en ti mostraron, y que las lágrimas de sus ojos tus hermosas manos enjugaron. Espero con paciencia, mi Dios, cuando nos juntemos contigo y en las nubes seamos alzados, siendo de tu presencia testigos. Alabado seas, mi Dios.